Bueno, muy buenas tardes. Estamos acá en un nuevo segmento de RH Management, la voz de las CEOs, así la hemos llamado. Este es un Mm. segmento que está siendo apoyado por RedMat, Red de Mujeres de Alta Dirección. Nosotros siempre como RH Management hemos dado todo lo nuestro para que hacerle difusión a la iniciativa RedMat. Tenemos acá a Alejandra Foyt, que ella es la gerente general del Observatorio ALMA. Hola, mucho gusto. Alejandra, bienvenida a este espacio. Hola, gracias. Eh, eh, Alejandra, bueno, en general estamos en unos tiempos donde el tema de mujeres es un tema relevante, está en la agenda nacional y mundial, sobre todo a nivel de empresa, las mujeres buscan abrirse espacios, no solamente por abrirlo, sino aquí estamos hablando del mérito y del talento, ponerlo a disposición del país y también de una organización en este caso. En ese sentido, ¿cuáles crees tú que son los desafíos que tienen las mujeres en la alta dirección en particular? En la alta dirección. Tú que eres gerente general, que ya llevas 8 años trabajando en Observatorio Alma, que eres abogada y tienes 15 años además de experiencia profesional. Entonces, ¿cómo ha sido ese camino para llegar a una gerencia general y cuáles son esos desafíos que tú ves, Alejandra? Muchas gracias. Y súper buena pregunta porque permite, yo creo, explayarse en un montón de temas que son complejos para las mujeres en la alta dirección. Yo te diría que mi camino fue más bien no buscado, y eso me ha hecho pensar a mí ahora, ya más de grande, que nosotras mismas nos vamos limitando, las mujeres. Yo te diría que ese es el desafío más grande, la autolimitación por una serie de factores. Uno cree que no es capaz, que no va a poder, que tiene que privilegiar su vida familiar por sobre su vida profesional, y esa disyuntiva no es fácil de solucionar. Y eso te va generando, te diría yo, esa sensación, es el pasar del no puedo porque tengo que privilegiar todos estos otros aspectos de mi vida, porque tengo que poner el foco allá, al no soy capaz. Y es cuando ya caes en el no soy capaz, vienen una serie de otras inseguridades, es decir, em, no tengo las herramientas, no puedo delegar porque si no lo hago yo va a salir mal, no puedo dejar de trabajar porque entonces si no, no me voy a validar, tengo que tener un estilo de liderazgo masculino porque si no la gente no me va a tomar en cuenta. Y eso te va generando un techo, que es este famoso como techo de cristal, digamos, que yo te diría, en mi experiencia, es más bien autoimpuesto. Es decir, a mí nunca nadie me ha puesto ninguna limitación para ir subiendo, escalando, tomando posiciones de liderazgo en todos mis trabajos anteriores, hasta que llegué a Alma y tengo este cargo ahora. Sino más bien siempre la duda ha sido mía. ¿Podré? Yo creo que no voy a ser capaz, no tengo la herramienta. Al final tú lo vas superando, digamos, y por eso vas avanzando, pero es, yo te diría, uno de los desafíos más grandes, independiente de los otros desafíos, las otras barreras que la misma sociedad te pone, o las organizaciones, Y en pero ese este, yo diría que es el más grande. y en este caminar, Alejandra, tú tuviste obstáculos, entonces, o sea, te costó avanzar, o sea, tuviste momentos de volver a la casa, te sentiste culpable, sentiste que, o sea, te pasó todo eso, o sea, pasaste por ese túnel en el fondo. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, uno, te vas demorando más o menos en salir de ese túnel, y para eso es muy importante, uno, tener la seguridad propia, digamos, desarrollando tu autoestima y tu seguridad en ti misma, en tus capacidades, y en que en verdad no es nada inhumano lo que se te está pidiendo, ni tampoco tienes que apuntar a una carrera inhumana, es decir, la vas desarrollando de la mano con la vida, es parte integral de tu vida, no tiene por qué ser una cosa que va en paralelo a tu vida privada, es un conjunto de cosas que conforman lo que tú eres, en el fondo. Pero eso toma tiempo y efectivamente toma reflexión. Y yo te diría que sobre todo lo que más ayuda son los modelos de rol, las mentoras, el ver que si otras pudieron, yo también debería poder, si esa persona no es superwoman y lo pudo hacer. Eso yo creo que va generando el espacio de que uno dice, de que te ves reflejado en otros que sí lo han logrado. Y eso Bueno, te puede tomar más o menos tiempo, más o menos esfuerzo. En mi caso ha sido más bien un fluir natural, pero con estas cosas bien presentes. bueno, en este caso ustedes, como Red Mat y en particular tú, Alejandra, me parece que igual van contra cultura, porque tú
asumiste la gerencia general hace 8 años, cuando el tema, entre comillas, el 8M no estaba presente, no No, estaba presente el MeToo, este tema no estaba presente en la agenda pública, o sea, no era tema, en definitiva. no. Solita ustedes iban ascendiendo. Y pareciera que la corresponsabilidad, y te quiero preguntar eso, pareciera que la corresponsabilidad es el clivaje que hay que cambiar definitivamente para que las mujeres puedan acceder a puestos de poder en particular. ¿Está ahí el clivaje o hay varios más que hay que superar, pensando en el tema cultural también? No, yo creo que ese es uno de los temas, porque efectivamente eliminar la culpa que sentimos las mujeres de dejar a nuestros hijos al cuidado de otros o de obligar a nuestros maridos a poner más esfuerzo en la cosa doméstica, está muy presente, pero es una cosa que hay que ir, que yo creo que ha ido cambiando solo, pero nosotras mismas somos las que perpetuamos esas como silos en los que nos metemos y después nos sentimos culpables que no podemos salir de ese silo, y si cuando salimos y tenemos que dejar a otro a cargo de ese compartimento, entonces nos genera, nos va frenando en el desarrollo profesional. Y efectivamente yo creo que es uno de los temas. No es para mí por lo menos, en mi experiencia, no ha sido el tema central, no ha sido tema en realidad. Ya. Eh, pero, no ha sido tema desde el punto de vista de la corresponsabilidad, es decir, de que mi marido esté muy presente, de que sea un papá, él está mucho más en la casa que yo, de hecho, es el que recibe a mi hijo cuando llega al colegio, pero sí el tema de la culpa, porque a pesar de que él esté y que sea muy presente, tú igual te sientes culpable de que los hijos, o sea, los compañeros de mi hijo ven mucho más a sus mamás de lo que me ven a mí. Pero yo he ido logrando, yo te diría que eso también lo he logrado por la cultura organizacional donde estoy metida. Eh, lo he logrado con harta flexibilidad y trato de estar harto. Yo viajo mucho por mi trabajo, entonces trato de compensar los tiempos en que no estoy con los tiempos en que estoy, que en verdad estar harto y tratar de no llevarme trabajo a la casa, y voy todos los fines de semana al fútbol. Para ir compensando eso, porque efectivamente yo de verdad creo que se genera un impacto con mamás muy ausentes, mamás o papás, cualquiera de los dos, muy ausentes. Entonces yo creo que sí hay que generar esas culturas organizacionales, organizativas que son más sanas, porque que tienen presente que la vida es un conjunto integral de esferas y no solo, y que uno no solo tiene que privilegiar lo profesional. Yo, que soy abogado y trabajaba antes del observatorio en temas muy jurídicos, en general la cultura legal en Chile o en el mundo en general es de que tienes que marcar muchas horas. Y esa cultura hace imposible que yo creo que una persona que quiere tener una vida integral balanceada pueda ir subiendo. Son contadas las excepciones. Porque efectivamente mientras más arriba, más responsabilidades tienes, más cosas tienes que hacer. Entonces, Y ahí, Alejandra, en el caso particular de las gerentes generales y en el alto mando, por decirlo así, o la alta dirección, como se llama, ahí tu jefe es el directorio y ahí también hay una predisposición también, porque tú tienes que demostrar, entre comillas, competencia, tienes que demostrar ese compromiso, a veces sí, malentendido, con estar trabajando 20 horas, ¿te fijas? Porque si no sí, trabajas 20 horas, es que parece que no estás comprometido. Hay algo de eso, o sea, te determina el que sí, arriba esté mirándote un directorio, que no es lo mismo que yo soy mujer y me vea mi jefe, que tampoco, porque arriba de ese jefe hay otro más, ¿me entiendes? No sé si sí, me entiendes la figura. sí, sí. Puede ser, puede ser, pero yo creo que independiente de que a quién tengas arriba, es la visión que tiene ese que tienes arriba, porque a mí me ha tocado directorios digamos, la plana mayor de otras organizaciones, donde en verdad se veía feo. Yo tuve un jefe no hace muchos años que yo me iba los viernes a las 9 de la noche a veces de mi oficina y me preguntaba si estaba apurado porque tenía un matrimonio. Y no lo decía en broma. No sé, vaya apurado que tenía un matrimonio un viernes a las 9 de la noche. Y él no era mi jefe directo, sino que era el presidente del directorio, o digamos, el equivalente al presidente del directorio. Entonces, y efectivamente, en mi experiencia, la cultura que emana desde la cúpula, desde la cúspide de la pirámide, es la que te marca para abajo y la que te permite esta flexibilidad y
el despliegue de tu vida, que al final es en beneficio de la organización, porque mientras más balanceada seas tú y tu vida, más vas a rendir y más vas a aportar y más vas a contribuir en la organización. Perfecto, Alejandra. Te quiero llevar a otro lugar. Te quiero llevar Sí, al lugar de qué tipo de liderazgo valoras tú, ¿ya? En el entendido de poder entender ciertas características que a ti te llaman la atención y que te gustan, y desde ahí a lo mejor mencionar a alguien, hombre o mujer, que tú dices, mira, esta línea de liderazgo a mí me gusta, me representa. Y si esa idea efectivamente tú la aplicas en tu día a día, o sea, si efectivamente tú al mirarte reflejada ahí es porque también lo haces. sí. ¿Qué nos puedes contar desde ahí? Yo te diría que a mí o sea, el estilo de liderazgo y es lo que a mí me acomoda del lugar donde yo trabajo, un estilo de liderazgo muy horizontal. Eh, a pesar, yo diría que la gente aquí puede decir que yo soy así como mandona, pero en verdad trato de no serlo. Eh, sino más bien de tener capacidad de tomar decisiones. Eso sí, efectivamente llega un momento en que tienes que tomar decisiones, pero a mí sí me gusta mucho quedarme callada a veces. Me cuesta, pero lo busco conscientemente. El quedarme callada a veces, porque cuando tú te quedas callado, entonces abres los oídos a escuchar a los demás, y eso trato de fomentarlo a diario. La escucha muy activa y la escucha muy efectiva al input y a las ideas de los demás. Y así es como enfoco las reuniones, es decir, en las reuniones no es un monólogo, sino son puras preguntas. Yo hago preguntas y que el resto vaya contestando cosas, de forzarme a mí misma a escuchar. Y trato de ser prudente, efectivamente, pero a veces resulta, a veces no resulta. Trato de mantener una sencillez y una modestia en que tú no impongas tu cargo, sino todo lo contrario, soy parte de un equipo. Y por eso te digo que eso es lo que me acomoda acá, porque en general es un ambiente muy horizontal. Y si me haces ponerle un nombre y una cara, yo del mundo político, yo diría que la Angela Merkel encarna esa sencillez, esa modestia, esa prudencia y un pragmatismo sin abandonar sus propios principios, su propio centro, digamos. Y se echa mucho de menos, diría yo, en el mundo político, la Angela Merkel. Tenía un estilo y el liderazgo que tú no lo ves, yo por lo menos no lo encuentro en otros líderes actuales así tan públicos. Y desde el mundo de los negocios, yo trabajo en una organización sin fines de lucro, pero si tuviera que ponerme en las patas del mundo de los negocios, yo diría que Warren Buffett es como ese estilo así más modesto, súper sencillo, súper con los pies en la tierra, de planificar y orientar su estrategia y su visión de negocio a lo que la gente en verdad necesita, con una visión muy a largo plazo. O sea, me encanta de Warren Buffett, que nunca mira el corto plazo. A pesar de sus largos años, sigue mirando un horizonte muy lejano y eso te va empujando los carros a cosas grandes. Es interesante lo que tú planteas porque acá en Chile pareciera, y por favor corrígeme de todas maneras si no estoy en lo correcto o si estoy equivocado, pareciera que el mundo de las gerencias generales es bien cortoplacista, pareciera que los directorios, quizás en tu particular observatorio ALMA, que es un tema científico, quizás, claro, ahí están mirando el infinito en lugares donde ya no están las estrellas. Entonces, Exacto. entonces, claro, te obliga a tener una mirada de muy, muy largo plazo, pero en general tú sientes que pareciera que ese tipo de liderazgo no es lo mismo un líder que está mirando siempre el corto plazo, las utilidades de este año, las ventas de este año, y no están mirando si es sustentable o no es sustentable, si que pasan 10 años más. ¿Qué te pasa a ti con esa realidad empresarial? ¿En Chile es así o estoy equivocado? Mira, no lo sé, pero yo te diría que idealmente debiese ser así. O sea, para mí, para mi gusto, un directorio sobre todo debería ser el que está mirando a 20 años, a 30 años y empujando al gerente general a que se salga del aquí y ahora, que también es importante porque hay que ir generando, o sea, la máquina tiene que moverse, digamos, y la operación tiene que pasar. Pero que se genere esa dialéctica, esa tensión entre el hoy día y el ahora con el 20 años. Nosotros en el observatorio, por lo menos, nuestros planes son en verdad a 20 o 30 años. Eh, un cuarto o un tercio de nuestros recursos anuales están destinados a enfocarse a esos 20 o 30 años adelante.
que empiezan hoy día, digamos. Tú empiezas a planificar a gestar eso que va a pasar en 20 años más hoy día, con mucho recurso puesto en eso, y yo te diría que eso es algo que el mundo privado, el mundo de los negocios debería tomar desde el mundo científico, porque eso es lo que te va generando finalmente el desarrollo. Sin esa visión a largo plazo y sin ponerle mucho recurso a esa visión de largo plazo, el desarrollo se te va quedando estancado y efectivamente te vas quedando pegado en el hoy día y en la hora, que puede ser muy bueno, pero podría ser infinitamente mejor, astronómicamente mejor. Rescatando esta misma reflexión, este momento que estamos mirando, ¿qué te pasa a ti con la disrupción tecnológica, la revolución tecnológica y el impacto que está teniendo esto en el mundo del trabajo y el impacto que tiene obviamente en las empresas y en el tipo de personas que yo estoy contratando? Tu negocio, vamos a ponerlo así entre comillas, Sí, perdóname, pero como todos hablan en ese lenguaje, sí, sí. tú manejas científicos, gente que tiene una característica de selección y reclutamiento distinta al común, de lo tradicional de las empresas. Por lo tanto, ¿qué opinión te merece los cambios? Porque ya hay cambios que supuestamente son del futuro, pero están pasando hoy. ¿Qué va a pasar con el futuro del trabajo, en definitiva? Porque eso escala a muchas partes, o sea, impacta en muchos lados. ¿Qué reflexión tú nos puedes regalar respecto a eso? Sí, bueno, yo que trabajo, o sea, trabajo con alta tecnología. Siendo abogado no venía del mundo de la tecnología, y yo te diría que el enfoque que mejor resulta es un enfoque colaborativo, es decir, tomar a la tecnología no como un fin en sí mismo, sino como un medio que te va permitiendo desplegar una serie de otras, de buscar una serie de otros objetivos que son mucho más trascendentes, si lo quieres así. Para nosotros es así por lo menos, o sea, toda la tecnología que está puesta a disposición y que es el foco del negocio de los observatorios es más bien la tecnología que la ciencia, digamos, en la operación diaria, y el desarrollo y todo, pero nunca perdemos de vista que esa tecnología es un medio para conseguir ciencia de frontera. Y esa ciencia de frontera solo se consigue con la mente humana, no la consigue un algoritmo, no la consigue una tecnología. Entonces, esa colaboración que tiene que haber entre el ser humano, con su inteligencia, con su creatividad, con el empuje, con la visión, tiene que colaborar con la tecnología que te permite la consecución de esos fines y no tomar la tecnología como un fin en sí mismo, porque ahí te pierdes, se pierde el ser humano, te pierde. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer también desde el punto de vista del reclutamiento, efectivamente, del desarrollo profesional, de la capacitación, es decir, mirando cuál es el horizonte final o el horizonte que tenemos nosotros ahora y ir motivando a la gente y formando, reclutando a un tipo de persona que se convierta en este capital humano que tiene que colaborar con el desarrollo de la tecnología para la consecución de fines superiores. Y ahí en este proceso, porque tú me hablaste de alta tecnología y la alta tecnología cambia muy rápido, o sea, la velocidad de tu negocio de cambio de tecnología es demasiado rápida. Y ahí, Sí, ¿cómo los vas haciendo con el ser humano, que tú me acabas de decir que para ti es vital, que es tan importante como la tecnología, que no necesariamente maneja ese nuevo conocimiento? ¿Cómo van generando cómo esa pérdida en teoría que tengo de que tengo un grupo de personas que desconoce esta tecnología, cómo logran que esas personas caminen para gestionar esta tecnología? ¿Es eso o son más radicales en decir, cambiamos las personas que definitivamente no, no saben? ¿Cómo es eso? al contrario, al contrario. Bueno, uno, tienes que tener o sea, el perfil de gente que trabaja en un observatorio o en un mundo altamente tecnologizado, es un perfil de gente que le gusta moverse, no es un perfil, o sea, son conservadores por algunas cosas, pero en verdad es gente que le gusta el desafío de ir generando, creando conocimiento y creando innovación desde cero. Y yo te diría que la clave, por lo menos en lo que yo he ido viendo, es que tú involucres a la gente desde que el cambio se empieza a idear. No se lo impones, ¿me entiendes? No se lo impones una vez que ya está resuelto y que ya está creada la solución o el cambio o la nueva tecnología. Lo que haces es co-crear con ellos. Entonces, su guagua al final, y efectivamente, bueno, dependiendo de los roles, pero depende desde qué perspectiva los vas sumando, pero idealmente ir sumando a la gente desde el inicio,
Es decir, tú los desafías, no sé, yo por lo menos acá en el observatorio, tú los desafías, mira, necesitamos una máquina que sea capaz de hacer X en 20 años más. Y aquí se van generando solo los equipos que van colaborando y creando con mucha prueba y error, y que esa prueba y error no solo que esté permitida, sino que está fomentada, ¿me entiendes? Se espera que la gente vaya probando y se vaya equivocando y vaya fracasando, y de eso vamos aprendiendo, y los lessons learned, en el fondo las lecciones aprendidas, es un ejercicio diario en el observatorio, y eso te indica que vas trabajando con gente que está aprendiendo junto contigo. Y ahí Sí, solo va a hacerte un paréntesis, y ahí cuando están en ese proceso de creación de prueba y error, hay presupuesto y hay recursos, y ustedes tú no disminuyes los recursos si hay muchos errores, me imagino, o sea, porque hay prácticas de, oye, no sé, hay muchos errores, cambiamos esta metodología, no nos sirve, probemos otra, y te sí. reducen los presupuestos, sacan la gente, eso es como en el mundo tradicional de las empresas. No, Acá me imagino claro. que es distinto. No, claro, porque eso es lo que se espera. El foco de nuestro negocio es ese, pues, el descubrimiento en el fondo. Eh, pero efectivamente yo creo que es una cosa que en verdad hay que llevar al mundo privado. Yo te diría, o sea, nosotros somos, como te decía, sin fines de lucro, tenemos financiamiento solo público de impuestos de 22 países distintos, pero son impuestos finalmente. No hay una utilidad que nosotros podamos ir reinvirtiendo. Entonces nuestros recursos son siempre limitados. Pero dentro de esa limitación de recursos, la prioridad está en ese desarrollo, en esa innovación. Y la operación, que muchas veces hay una pelea, digamos, en que dónde se ponen los recursos, si en la innovación, el desarrollo o en la operación misma del día a día, la operación va cediendo o vas transformando la operación o vas optimizando la operación de modo de ir liberando recursos para esto que viene. Y yo te diría que, y a veces es una misma persona que está en múltiples roles, uno más operativo del día a día, arreglando la máquina que se echó a perder hoy día, pero pensando en la máquina que va a reemplazar a esta en 5 máquinas más, ¿entiendes? Y como esa persona está motivada, está estimulada, está involucrada en crear esta guagua que va a ser de esa persona para un fin grande, porque en estos casos son fines súper trascendentes, esa persona da mucho más de sí de lo que tú te podías haber imaginado. Y no es que trabaje en 25 horas diarias. O sea, igual se va a las 5 de la tarde a su casa, igual tiene su familia. Hay que ir cuidando a la gente también, porque hay gente que se motiva tanto que se olvida de su propio bienestar. Claro. Pero Ahí justamente quería hacer un doble clic, y esta es la última idea que tenemos para ir cerrando nuestra conversación. Claro, porque ahí me imagino que tu estándar, o sea, siendo una organización distinta, sin fines de lucro, con alta tecnología, con trabajadores totalmente distintos a lo clásico, porque acá hay doctores, físicos, me imagino que es muy distinto a lo que le sí, puede tocar a una empresa tradicional, pero me imagino que tus prácticas organizacionales también tienen que tener un cuidado de la persona, también tienen que sí, tener una búsqueda de bienestar, también tienen que tener una bonificación, tienen que tener ciertos niveles de sueldo, bonos, me imagino, y también tienen que tener una mirada de diversidad e inclusión, porque creo que ahí esos son temas más o menos claves para ustedes, porque no pueden darse el lujo de perder un talento por algún tipo de sesgo. sí, Ayúdame con esa realidad que es como muy cotidiana en la empresa. ¿Hay algo de sí. eso en ustedes? No, todo eso, efectivamente. O sea, el manejo del recurso humano en el observatorio es un manejo, yo te diría, un poco más sofisticado en algunas áreas por el mismo capital humano con el que trabajamos, digamos. Pero en general es similar a cualquier otra organización pública o privada con o sin fines de lucro. Es decir, tenemos mucho ojo en nuestra rotación. Nosotros tenemos en general una rotación baja, la gente se nos va poco y eso quiere decir que están contentos. Ponemos mucho ojo en nuestra competitividad, en nuestras compensaciones, nuestros salarios, los beneficios, es decir, y eso, nuestro estándar no es el mundo público ni el mundo sin fines de lucro, sino el mundo con fines de lucro y muy competitivo, es decir, ¿dónde están las mejores personas? Nosotros estamos a ese nivel y tratamos de no bajar demasiado, pero tampoco subir demasiado porque tenemos que ser responsables con nuestros recursos.
de compensar bien a la gente. Buscamos tener alta flexibilidad dentro de lo posible en horarios, lugares, de trabajar como mejor resulte, harto foco en resultados, en objetivos, más que en el proceso del día a día y de que estemos aquí sentados, dependiendo del rol, porque hay roles mucho más manuales y que efectivamente necesitan a la gente. Y efectivamente de crear una cultura organizacional, y eso no es tan evidente, incluso en estas organizaciones que son súper multiculturales, de crear una cultura donde todos las personas se sientan con la libertad de desplegar sus talentos. Y eso, como te digo, no es tan obvio. Y eso hay que fomentarlo, hay que generarlo, hay que abrir espacio, hay que corregir cuando eso se empieza a silenciar o cuando tú empiezas a ver que unos se están comiendo, se están robando más la película que otros, hay gente que se te empieza a quedar callado, se te empieza a quedar atrás, y eso sí es un manejo permanente para no desviarnos del propósito final de tener esta cultura donde todo el mundo se sienta libre de desplegar sus talentos. Sin Y dentro de miedo, eso, y me imagino que dentro de esa libertad, el tema de la diversidad es un desde, o sea, sí, ustedes ahí tienen que, o sea, no hay restricciones de diversidad, o sea, aquí la diversidad es de verdad, o no es tan sí. así. O sea, es de verdad si tú en términos como objetivos, tenemos 17 nacionalidades compartiendo un mismo edificio. Tenemos 30 profesiones distintas, tenemos gente, mujeres, hombres, de todo. O sea, la diversidad desde el punto de vista objetivo en el papel está. Lo que tú tienes que lograr es que esa diversidad sea efectiva en la organización y de que se transforme en una inclusión, no solo la diversidad, y por eso el término es diversidad e inclusión. No sacamos nada conceptos muy diversos si estamos trabajando cada uno en su rincón y nadie se siente con la libertad de aportar a una cosa común. Entonces, eso es ese flujo, digamos, de que desde lo diverso se vayan aportando a ideas comunes, a equipos, a propósitos, objetivos comunes, es lo que tú tienes que ir cuidando, a pesar de que tú creas que evidentemente aquí la diversidad es un desde. Porque sí, efectivamente está dada en lo teórico, pero en la práctica eso se tiene que transformar en equipos inclusivos y en prácticas y en cultura organizacional en que todos se sientan parte. Alejandra Foyt, gerenta general de Observatorio El Alma. Muchas Ujú. gracias por esta conversación, No, gracias a ustedes. muy aclaratoria y un placer de conversar acá en RT Management contigo y agradecer el apoyo de RedMat para tener estas conversaciones. Muchas Muchas gracias, gracias a Alejandra. ustedes. Muchas Nos gracias. vemos. Que estén bien. Adiós.